Vamos entonces a pasar ahora a lo que es la microscopía electrónica. ¿Están todos conmigo todavía? ¿Ok? Cualquier cosa, por favor, me escriben en el chat. He estado mirando el chat, no hay ninguna pregunta, pero pueden escribirme si no pueden hablar, pero es mejor que abran su micrófono y me pregunten, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a hablar de la microscopía electrónica. Como les decía al inicio, ¿se acuerdan cuando hablamos, hicimos un pequeño resumen de la historia? Que Ruska y Knoll, ¿no es cierto?, que fueron los inventores, podríamos decir, del microscopio electrónico, se basaron en conocimientos que ya habían empezado a dar vueltas por aquella época, ¿no? Por ejemplo, en el año 1920 se sabía que los electrones que habían sido estudiados como partículas podían ser acelerados en el vacío y se podían comportar como la luz, ¿no es cierto? Viajaban en línea recta, igual que la luz, y tenían una longitud de onda. Pero la longitud de onda de estos electrones era 100.000 veces más pequeño que la luz. Y entonces recuerden ustedes que uno de nuestros problemas con la resolución en el microscopio de luz era la longitud de onda, ¿recuerdan? ¿Ok? Entonces, la luz hemos dicho que no puede variarse su longitud de onda, o sea, prácticamente queda tal y cual como está en la naturaleza. En cambio, los electrones no. Si aumentamos el voltaje, podemos disminuir el tamaño de la longitud de onda, ¿no? La otra cosa importante que se manejaba en aquella época era que los campos electromagnéticos, es decir, una bobina de hierro dulce envuelto por alambre de cobre, al cual podíamos pasar corriente eléctrica, actuaba como un electroimán y funcionaba como una lente, porque lo que podía hacer es desviar los electrones. ¿Ok? Entonces, sabemos que a 60 kilovoltios, la longitud de onda de los electrones, es decir, yo lo acelero con un voltaje de 60 kilovoltios, la longitud de onda es 0,5 nanómetros, es decir, prácticamente 1.000 veces menos la longitud de onda de la luz. ¿Ok? Entonces, si nosotros con esa longitud de onda calculamos el límite de resolución, que recuerden ustedes que en el microscopio de luz era 0,2 o 0,25 micrómetros, ahora son nanómetros, es decir, 1.000 veces menos. Entonces, imagínense ustedes si bajamos más todavía la longitud de onda. ¿Ok? Y con esa longitud de onda, con ese voltaje de 60 kilovoltios, podemos tener un aumento útil de 1.000.000 de veces, es decir, 1.000 veces más que con el microscopio de luz. ¿No es cierto? El microscopio de luz tiene un aumento útil de 1.000. En este microscopio electrónico es 1.000.000 de veces. ¿Ok? Entonces, ahí está prácticamente en 1931 Ernest Ruska, ¿no es cierto?, que eran alemanes de Berlín. Entonces, usando todos estos principios que se sabían de física, ¿no es cierto?, y construyeron el microscopio electrónico. Pero, por supuesto, estábamos en plena guerra mundial, ¿no? Entonces, prácticamente fue en 1986, prácticamente más de 50 años después, 50 años después, fue reconocido y le dieron el premio Nobel. ¿Ok? Entonces, el primer microscopio que ellos construyeron tenía solamente dos lentes, no tenía más. Hoy en día, pues tienen, creo, a ver, dos, tres, cuatro, como siete u ocho lentes tiene el microscopio electrónico, ¿no? Ah, de ocho Y lentes. a ver si leen, sí, ocho lentes. Ahora lo van a ver, ahora van a ver para que tengan una idea, no es como un microscopio de luz, ¿no? Entonces, y la resolución que se alcanzó Sí, en estoy esa ahorita. bajen por favor el volumen, la resolución 100 nanómetros. Imagínense, 100 nanómetros. Hoy en día, ¿saben cuál es la resolución que se alcanza con el microscopio electrónico? 0,05 nanómetros. ¿Ok? Es decir, 4.000 veces más que un microscopio de luz
y 4 millones de veces más que nuestros ojos. Entonces, imagínense lo que podemos ver con un microscopio electrónico, ¿no es cierto? ¿Ok? Con un microscopio electrónico podemos ver inclusive eh, proteínas, ¿no? Cómo está estructurada una proteína, ¿ok? Entonces, miren, esta es una fotografía del recuerdo, ¿no es cierto? Es el microscopio. Acá está Ruska, este es Ruska, ¿no? Y aquí está Noll. Entonces, ellos son los que estaban, y ese es el microscopio. Nada que ver con ese es el prototipo, podríamos decir así, ¿no? Acá es el cañón electrónico. Mientras que el microscopio de hoy en día, pues, tiene variaciones. Ahora vamos a ver cómo es. Entonces, el microscopio electrónico de barrido y de transmisión, ¿no es cierto? Hoy día son instrumentos potentes, ¿no? Que nos permiten ver, como acabo de decirle, la ultraestructura de la célula por dentro de la célula. Y no nos hemos conformado con ver solamente las organelas de la célula, sino también ver sus moléculas, ¿no? Se pueden extraer las moléculas, se puede extraer el ADN, se puede extraer las proteínas, ¿no? Se puede purificar y luego estudiarlas bajo el microscopio electrónico. ¿Ok? Entonces, todo tipo de ser vivo, y no solamente seres vivos, chicos, porque si bien es cierto, este es nuestro curso de biología celular y estamos hablando de la instrumentación en biología celular, el microscopio electrónico le sirve mucho a los físicos, a los químicos, a los que estudian materiales. Todos esos nuevos materiales que hoy día vemos nosotros, por ejemplo, en las computadoras, en los teléfonos, en los aviones, o sea, todos esos materiales que no existen en la naturaleza y más bien son construidos o son hechos por el hombre, ¿no es cierto?, en un laboratorio, su estructura para poder saber exactamente cuáles son sus capacidades, cuáles son sus características y todo lo demás son estudiadas bajo el microscopio electrónico. Entonces, los especialistas, ¿no es cierto?, en materiales utilizan más el microscopio electrónico ahora, ¿no es cierto?, que lo que usamos los biólogos, ¿no? O los que estudiamos las ciencias naturales o ciencias de la salud, ¿no? Inclusive ya en la medicina, ¿no es cierto? Para diagnóstico casi solamente en el Perú les cuento, tenemos un microscopio electrónico de transmisión en el Hospital del Niño, en el Instituto de San Borja. Es el único lugar donde hay un microscopio electrónico de transmisión. Y con ese se hace el diagnóstico principalmente de enfermedades que no se pueden hacer con otras técnicas, porque la microscopía electrónica es una técnica cara. O sea, el instrumento es caro ya, el mantenimiento del instrumento es caro. El laboratorio de microscopía electrónica es un laboratorio que para mantenerlo se necesita mucho dinero. Entonces, en el Perú, ¿no? Lamentablemente no hay más, ¿no? Y que está en el Hospital del Niño. Entonces, todos los casos de problemas patológicos que no pueden ser resueltos por ningún otro instrumento, solo con la microscopía electrónica, como son enfermedades renales, por ejemplo, porque hay que ver la ultraestructura de las membranas, o algunas enfermedades metabólicas, o algunas enfermedades de estructura de los cilios, de los flagelos, ¿no es cierto? Solamente se pueden diagnosticar con microscopía electrónica. ¿Ok? Pero las otras, felizmente, ¿no? Hay otras formas, otras técnicas que son mucho más baratas que se pueden utilizar para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Pero no olviden que la única técnica para ver, no detectar, sino ver, ¿sí? Virus es la microscopía electrónica. ¿No? Con las otras se detecta el anticuerpo, el anticuerpo, ¿no es cierto? Mejor dicho, el antígeno ayudado por el anticuerpo, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora, ¿por qué no se mueve? Ok, aquí tienen, miren, este es un microscopio electrónico de barrido. Aquí nos hemos equivocado. Ok, esto no es MET, sino MEF, microscopio electrónico de barrido. Y ese de acá es de transmisión, es al revés, los nombres se han movido. Ok, este es el de transmisión. Fíjense el tamaño que tiene la columna del microscopio electrónico de transmisión. Ese microscopio utiliza hasta 120 kilovoltios. Este es el de barrido. ¿Dónde está? Acá, este es el de barrido.
Esta es la columna. Comparen esta columna con esta. Aquí se usa como máximo 30 kilovoltios y acá 120 kilovoltios. ¿Cuál es la diferencia? Que con este yo voy a atravesar mi muestra, voy a ver la célula por dentro, ¿ok? Mientras que con este no, este yo veo la superficie, perdón, al revés. Este es para ver las superficies y este para atravesar la muestra. ¿Ok? Entonces yo necesito mayor voltaje porque para ver membranas, por ejemplo, necesita alta resolución. Y hemos dicho que mientras más voltaje, menor longitud de onda. Por lo tanto, con este yo puedo ver membranas, con este no. Con este veo, ¿no? A nivel tridimensional. ¿Ok? Yo puedo estudiar formas, tamaños, ¿no? De los cilios, de los flagelos, las células, pero con este puedo ver las mitocondrias, la membrana de las mitocondrias, la membrana celular. ¿Ok? Con este puedo ver esos detalles. ¿Ok? Y fíjense, este microscopio es mucho más caro que este. Este, hay varios. En el Perú hay varios microscopios de este tipo, de este microscopio electrónico de barrido. ¿Ok? En la universidad tenemos uno, en biología hay uno. ¿Ok? En la Católica hay dos, si no me equivoco. En Cayetano, en Cayetano creo que no hay. Donde hay es en la UNI, ¿no? En la UNI para estudiar materiales, ¿no? Hay varios microscopios de este tipo. No tienen ninguno de transmisión. Y en el Hospital del Niño es un microscopio idéntico a este, el que ellos tienen. ¿Ok? De transmisión. No se olviden, MET, este es un MET, un microscopio electrónico de transmisión, y ese es un microscopio electrónico de barrido. Entonces, si nosotros queremos mirar por dentro, el microscopio electrónico de barrido tiene solamente dos lentes, miren, ¿sí? La lente objetiva y la lente condensadora. Igual hace el mismo trabajo. La lente condensadora concentra el haz de electrones. La lente objetiva forma la imagen, ¿no? Pero en el caso del microscopio electrónico de barrido hay un detector que capta los electrones secundarios, es decir, electrones que salen de la muestra. Miren, acá está. De los electrones que salen de la muestra y van a formar la imagen en una pantalla. ¿Y por qué se llama de barrido? Porque aquí tiene una bobina deflectora, que es esta de acá, bobina de deflexión, miren, que lo que hace es barrer la muestra en ese sentido. La va barriendo y la imagen se va formando punto por punto. Los electrones, ¿de dónde salen? De acá, del cañón de electrones. Acá hay un filamento, miren el filamento, de ese filamento, que es un filamento de tungsteno, y por ahí salen los electrones, ¿ok? Que van a llegar con una determinada velocidad de acuerdo al voltaje que le demos sobre la muestra. Pero miren ahora el microscopio electrónico de transmisión. Este es el cañón electrónico. Acá es el filamento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lentes. Cada una de estas estructuras que ven acá es una lente, es un electroimán. ¿Ok? Entonces, estas dos lentes de acá son condensadoras. Primera lente condensadora, segunda lente condensadora. Estas dos lentes de acá son las lentes objetivas. Primera lente objetiva, segunda lente objetiva. Y estas son otras lentes que ayudan a aumentar y quitar las aberraciones del microscopio. Lente de difracción, lente intermedia y lente proyectora. Esas proyectoras, ¿no? Forman la imagen y la imagen no se forma en los ojos, porque nuestros ojos no pueden ver electrones. Nuestros ojos solamente pueden ver luz. Entonces, ¿no es cierto? Se va a formar una imagen visible a nuestros ojos en una pantalla como esta que está acá. Acá está la pantalla. ¿Ok? Y si miramos en la imagen anterior, acá, aquí está la pantalla, aquí, adentro. Aquí está la pantalla. Y aquí, ¿no? Y la imagen se puede recoger en esas pantallas de computadora, igual que acá. Las pantallas de computadora son las que nos permiten ver la imagen que estamos formando con el microscopio. ¿Ok? Entonces, ese es el microscopio electrónico, tanto de barrido como de transmisión. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí está. Esto es el cañón electrónico, es decir, donde se forman los electrones. Esto de aquí es el cilindro de Wernher, donde está metido el filamento,
Y debajo de este, que sería el cátodo, podríamos decir así, está el ánodo. Y entre el cátodo y el ánodo se produce una diferencia de potenciales, ¿no es cierto? Y se jalan los electrones que se están formando acá, porque este filamento que está aquí se calienta a más de 2000 grados centígrados. Entonces los electrones quedan como una nube aquí. Y entonces esta diferencia de potenciales hace que los electrones se jalen y atraviesen los electroimanes, ¿ok? Los campos electromagnéticos para formar la imagen. Esta es la puntita de tungsteno, miren, del filamento. Aquí es donde se forman los electrones. De aquí salen, mejor dicho, los electrones, ¿ok? Eso es lo que le digo acá, ¿no? Una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo imparte un voltaje de aceleración entre 20.000 y 200.000 voltios a los electrones que crea el haz, ¿no? El haz pasa por una serie de electroimanes que tienen las mismas funciones que la lente, ¿no? O sea, es decir, son las que van a formar la imagen. Algo pasa conmigo que no puedo pasar. Aquí, ¿ve? Ese es el electroimán. Y miren ustedes cómo aquí cambia, ¿no es cierto? Y se enfoca. ¿Ve? Igualito como hace la lente de vidrio, ¿no? Porque en un microscopio de luz las lentes son de vidrio, son de cristal y en los más baratitos pueden ser de resinas, ¿no? ¿Ok? Como los lentes cuando vamos al oftalmólogo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esa es la lente. Ay, Dios, no sé por qué no puedo pasar. Ok. Y miren, esto es lo que se observa en un microscopio electrónico de transmisión. Estas son partículas virales de la hepatitis A, ¿sí? ¿Ok? Teñidas con una tinción que se llama tinción negativa. Entonces, lo que hacemos para obtener estos virus así es purificar los virus, ¿no? Se prepara una rejilla que no es un vidrio el que se utiliza como portamuestras, sino una rejilla, ¿ok? Y se tiñe de forma negativa. ¿Negativa por qué? Porque lo que se tiñe es el fondo y los virus se ven, resaltan de esta manera, ¿ok? En cambio, esto de acá es un corte histológico. Esto de acá es un pedacito de un axón. ¿Por qué se ve solamente una parte? Porque hemos aumentado tanto el tamaño de la imagen que en la pantalla solamente se ve un pedacito del axón de una neurona. Esta es una partecita del axón de la neurona. Acá se ven los microtúbulos, acá se ven los filamentos intermedios, los neurofilamentos, algunos ribosomas. Y esto que ven acá es la mielina, estas capas de membrana que está enrollando al axón es la mielina. ¿Ok? Entonces, eso es el microscopio electrónico de transmisión. Ahora veamos al barrido. Este es barrido. Y ustedes dirán, profesora, ¿pero por qué de colores? Porque se han pintado. Esa pintura es artificial. O sea, si esas son fotos que yo las puedo ver en una computadora, hay programas que me permiten pintar, ¿no? Lo que estoy viendo. Fíjense, esto es un corte de tráquea, ¿ok? Este es un vaso sanguíneo, ahí se ven los glóbulos rojos, y esto que ven acá como una pelusa son los cilios de las células epiteliales que tapizan la tráquea. Y estas bolitas que ven acá, esta de acá, son las células mucosecretoras que están intercalando a las células ciliadas que hay en la tráquea. Porque recuerden ustedes que la tráquea tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células mucosecretoras. Estos son los cilios. Y aquí dice, se ha tocado, se ha tomado la fotografía a 10 kilovoltios, nada más que 10 kilovoltios, ¿ok? Con un tamaño de spot, el spot es el tamaño del haz, de 3, ¿no? Estos son electrones secundarios, y a una distancia de trabajo de 10 a 50 nanómetros, y la magnificación, ¿cuánto es magnificado acá? 5.200 aumentos, nada más que 5.200 aumentos. Pero en un microscopio electrónico podemos ver estos detalles, ¿ok? ¿Sí?
Y esto de acá son túbulos seminíferos, cada uno es un túbulo seminífero, un túbulo seminífero, un túbulo seminífero. Estas son las colas de los espermatozoides, ¿no? Y aquí se ven algunos núcleos de algunas células espermáticas, ¿no? Todo eso de acá. ¿Ve? Igual, 600 aumentos, nada más, 600 aumentos. Profesora, pero yo en mi microscopio puedo ver a 1000 aumentos, pero no veo así. ¿Por qué? Porque esto es un microscopio electrónico, pues tiene mayor poder de resolución. La magnificación no está de la mano. Si bien es cierto, a mayor tamaño yo puedo ver mejor, no quiere decir si lo aumento mucho más, voy a ver mejor. En un microscopio de luz yo le puedo poner un ocular de 20 y ya tengo 2000 aumentos, pero eso no quiere decir que la resolución mejore, porque el aumento útil es solamente 1000. Y aquí, mire, a 600 aumentos, miren la resolución. Estoy viendo colas de espermatozoides, cosa que con 600 aumentos yo no podría ver, ni a 1000 aumentos puedo ver colas de espermatozoides tan bien. Se ven, ¿ah? Se ven, a 400 se ven las colas, pero no se ven tan bien como se ven aquí en el microscopio electrónico de barrido. ¿Ok? Me regreso siempre a eso, ¿no? Ok. Entonces, con esto terminamos la microscopía, ¿no es cierto? Hay más que hablar de microscopía. Yo soy microscopista, por eso me han escuchado hablar tanto. Pero, eh, vamos a hablar de otras técnicas. Vamos a hablar de la difracción de rayos X. También con el microscopio electrónico se puede hacer difracción de rayos X, por si acaso. Ok, entonces los rayos X, recuerden ustedes, también están formando parte del espectro electromagnético, ¿no es cierto? Es invisible a nuestros ojos, ¿no? No lo podemos ver, igual que la radiación ultravioleta. Tiene un gran poder de penetración, por eso se utiliza para hacer imágenes de cosas sólidas que no pueden ser vistas con la luz, ¿ok? Y recuerden ustedes también por los rayos, ¿quién no se acuerda de rayos X? Nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto? Sabemos que nos hacen estudio de los huesos, nos hacen estudio de los pulmones, ¿no? Con los rayos X. Pero recuerden que también se utilizan para estudiar otros materiales. ¿Ok? Entonces, miren, dice que son aproximadamente 0,1 nanómetro de longitud tiene la radiación, esta los rayos X, ¿no? ¿Ok? Entonces, la máquina que se usa para que produzca rayos X se llama acelerador de electrones, ¿no? Entonces, tiene un voltaje mayor de 1 millón de voltios a más, ¿no? O sea, es un aparato muy potente, ¿ok? Entonces, no, pues otra vez estamos aquí. Todo el mundo recuerda, ¿no es cierto?, a Rosalind Franklin y a estos señores, Watson y Crick, ¿no? Y Wilkins, que era también amigo de este mismo grupo, ¿no? Estaban en la misma universidad trabajando, ellos estaban trabajando, estudiando el ADN. Ellos eran los físicos, los cristalógrafos, ¿no es cierto? Y ellos pues eran químicos, ¿no? Y prácticamente Watson y Crick fueron los que descifraron, podríamos decir así, las fotografías que había tomado, ¿no? Rosalind Franklin, ¿no? Entonces, ahí están las fechas de nacimiento de cada uno de ellos, ¿no? Y en el año 1953 recuerden que gracias a esa fotografía de rayos X, que es esta, miren, esta de acá. Claro, ahora nosotros miramos esto y para nosotros es chino, ¿no es cierto? Pero para Watson y Crick no, pues, ¿no? Porque ellos sabían de cristalografía. Entonces podían deducir qué significaba cada uno de estos puntitos, cada una de estas estructuras que aparecen en la fotografía. Y con eso es que ellos describieron la molécula de ADN. Entonces, en el año 1962, ¿no es cierto?, les dieron justamente el premio Nobel. Dicen que a Rosalind Franklin no le dieron porque murió antes, ¿no? En 1958, lógico, la radiación pues, puede haberles hecho daño. Pero por ahí la historia es media truculenta, ¿no? Seguro si la han leído, no lo voy a mencionar, ¿no? Pero me gustaría que lo lean, ¿no? Pues, para que sepan un poco acerca de la historia del ADN. Ok,
Entonces, como les decía, este es el espectro electromagnético, ¿no es cierto? Y por aquí están los rayos X. Miren ustedes la longitud de onda de los rayos X, ¿no? ¿Ok? Y estos son los rayos gamma que tienen una longitud de onda mayor y es penetrante. Estas sí son las que se utilizan en la radioterapia, ¿no? En las ondas de radio son las más grandes, las ondas infrarrojas, las ondas visibles, que es la que están entre el azul y el rojo, ¿no es cierto? El ultravioleta, que es mucho más chiquito también, los rayos X y los rayos gamma. Estas tres son invisibles, todas estas de acá son las visibles, ¿no es cierto? Inclusive las ondas de radio tampoco se pueden visualizar, ¿sí? Muy bien, sigamos, a ver dónde estamos. Me regreso, lamentablemente no estoy con el PPT porque algo pasó. Entonces, en el caso de la difracción de rayos X, ¡ay, Dios! ¿No? Recuerden ustedes que ponemos un cuerpo, ¿no es cierto?, opaco delante de la radiación eh, de rayos X, ¿no es cierto? Y son reflejados, ¿no? Reflejados porque llegan con un ángulo y cambian de dirección, o sea, llegan en esta dirección, forman un ángulo y cambian de dirección, ¿no? Estos cálculos de estos puntitos que aparecen en las imágenes, ¿no es cierto? Ok, solamente lo puede descifrar un físico o un químico que hace cristalografía. Entonces, se puede develar, ¿no?, toda la estructura molecular de cómo están posicionados los átomos, los diferentes átomos de los componentes químicos de una molécula X, ¿no? Ok, ok, miren, esto, por ejemplo, un refractor de rayos X, o sea, nosotros no conocemos al que cuando el que utilizan, y de repente ni lo hemos visto, ¿no? Cuando nos toman una radiografía, pero en los laboratorios de física y química, si ustedes van a físico, a química, o van a la uni, van a ver aparatitos como estos, ¿no? Mucho más simples y que te permiten justamente hacer esos estudios, ¿no?, de difracción. Entonces, con la difracción tú puedes tener el modelo, ¿no es cierto? Mejor dicho, la ubicación de los átomos y luego tú, el especialista, puede darnos la interpretación y darnos un modelo con respecto a la molécula que estamos estudiando, ¿no? Pues así se pueden estudiar las proteínas, por ejemplo, ¿no? Pero recuerden que también las proteínas pueden ser estudiadas por la microscopía electrónica, ¿ok? Veamos qué cosa es la histología, la citoquímica y la histoquímica. La histología es el estudio de los tejidos, ¿no es cierto? ¿Ok? La citoquímica es el estudio de las moléculas, de los componentes químicos que hay dentro de la célula, utilizando generalmente técnicas de coloración para poder detectarlas, ¿no?, en la célula. Y en cambio la histoquímica será detectar esas moléculas en los tejidos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, rápidamente quiero que veamos este cuadro, este mapa mental, podríamos decir así. Entonces, cuando yo quiero estudiar un tejido, imagínense ustedes, ¿no? Son médicos y necesitan que el patólogo, que es el que estudia los tejidos enfermos, les diga qué patología o qué cambios estructurales observa en el hígado de un determinado paciente, ¿no? Ya le han hecho ustedes todos los tipos de estudio y no han llegado a dar él con el diagnóstico. Entonces necesitan que el patólogo les dé el diagnóstico basado un poco en la clínica, por supuesto, y en el tejido que les están mandando. ¿Ok? De repente, entonces, aquí ven, estas acá están órganos o puede ser un animal completo, puede ser también plantas, o sea, no necesariamente tiene que ser solamente animales. Ojo, también los vegetales se le pueden hacer los estudios, ¿ok? O una biopsia animal. ¿Qué es la biopsia? La biopsia es una muestra pequeñísima que ha sido obtenida de un paciente vivo. O sea, se saca la muestra en vivo. Por ejemplo, si se sospecha de un problema renal,
¿ok? Y ya se han hecho todos los exámenes y no hemos dado con el problema, ¿ok? Entonces le decimos, no, ya hemos hecho todo lo posible y ahora tenemos que hacerle una biopsia. Entonces el médico con una aguja especial penetra hasta los riñones y le saca un trocito de riñón muy delgadito y lo manda al laboratorio de patología o al laboratorio de histología, ¿ok? Entonces, estos tejidos, cualquiera de estos de acá, van a ser fijados, ¿ok? Van a ser fijados. Y pueden ser fijados de dos métodos, por inmersión o por perfusión. Por inmersión si se trata de tejidos chiquitos, ¿no es cierto? Trocitos pequeños. Pero si es de un animal completo, como aquí, hay que meterle el fijador, ¿no? O sea, es que eso se hace más en trabajos experimentales, pues, ¿no? Imagínense que quiero estudiar el cerebro de una rata. ¿Ok? El cerebro completo. Entonces no me sirve sacarle el cerebro y fijarlo, porque entre que lo saco y lo fijo, pues ya las neuronas se murieron. Entonces mejor le perfundimos. ¿Qué significa perfundirle? Meterle por el sistema circulatorio el fijador. Primero le quitamos toda la sangre, lavamos todas las venas y las arterias y comenzamos a pasar el fijador. ¿Ok? Luego de hacer la fijación, ¿no es cierto? En el tiempo prudente, ¿ok? Ya procedo a hacer la deshidratación, es decir, quitarle el agua. Luego de quitarle el agua, le voy a poner un medio, y eso se llama inclusión, que me permita cortarlo, ¿ok? Esta fijación es química, pero yo puedo hacer una fijación física, lo puedo congelar. Un tejido lo puedo congelar, ¿no es cierto? Pero congelar evitando que se formen cristales, porque si se forman los cristales se rompen los tejidos y no me sirven de nada. Por ejemplo, muchas veces algunas señoras, ¿no? Que tienen un cáncer de mama, por ejemplo, el diagnóstico, por más que se ha hecho todo lo posible de una forma clínica, no se puede diagnosticar. Entonces, pero para sacar la mama o no, necesito tener el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacen generalmente los médicos acá? Le dicen al patólogo, mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer una congelación. Es decir, sacan la mama y el pedazo que ellos crean prudente lo mandan a patología. En patología lo congelan, lo cortan como si fuesen bloquecitos de hielo, ¿no es cierto? Lo cortan, miren, ahí está, de frente van acá, lo cortan con un criostato, así se llama el aparato, criostato, o micrótomo de congelación, que corta laminitas muy delgadas, 10 micras aproximadamente, y luego lo tiñen e inmediatamente lo observan. Esto no debe durarle más de media hora para hacerlo. Y entonces en ese periodo ya le puede dar el diagnóstico al médico y el médico va a decidir si saca o no saca el órgano. ¿Ok? Entonces, en cambio, cuando se hace por estos métodos de inmersión o perfusión, entonces el proceso es más largo. Entonces se pone resinas o se pone parafina, ¿no? Y en el caso que fuese para la microscopía electrónica, se corta con un ultramicrótomo. En el caso que fuese para la microscopía de luz, se utiliza un micrótomo, perdón, que corta 4 micras, 3 micras, ¿ok? Luego se tiñe, ¿no? Se tiñe y luego se observa. En el caso que sea para la microscopía electrónica, se observa el microscopio electrónico. En el caso que sea coloreado, tinción, ¿ok? Acá se da contraste nada más, ¿no? Porque es blanco y negro. Recuerden, en el microscopio electrónico no se ve a colores, en cambio en el microscopio de luz sí se ve a colores. Se colorea y se observa al microscopio. Vamos a verlo a mayor detalle, ¿no? Esos pasos para que lo podamos entender mejor. Aquí está, miren, ¿ok? Aquí lo estoy fijando, ¿no es cierto? Por inmersión. Eso es inmersión porque se ha metido dentro del fijador. Luego lo deshidrato, o sea, lo lavo, mejor dicho, primero lo lavo para quitarle el fijador, después que ha pasado 24 horas más o menos. Luego lo deshidrato para quitarle el agua, lo paso por alcohol de 70, de 90, de 96, absoluto, lo deshidrato, lo estoy deshidratando, le estoy sacando el agua. Luego le pongo un líquido intermediario que es el silol para que pueda entrar la parafina. Lo, eso se llama perfundir, ¿no? Se va entrando la parafina poco a poco
al tejido, ¿no? Va sacando el agua, el alcohol, perdón, va sacando el alcohol, ¿no es cierto? Y luego va entrando la parafina. Una vez que ya entró la parafina, lo pongo en unos moldecitos, ¿no? Mi tejido, acá está, ¿ok? Lo enfrío y ya tengo mi bloque de parafina con mi tejido. Ahora lo corto, lo coloreo y lo miro al microscopio, ¿ok? Para la microscopía electrónica es igual, ¿no es cierto? También igual, miren, tejido, acá se la muestra, se fija, se deshidrata, ¿no es cierto? ¿Ok? En este caso, se puede pasar a la resina, miren, acá está la resina, se corta en el micrótomo, en el ultramicrótomo y se ve en esta rejilla, ¿no? Miren ustedes, esto es lo que va al microscopio electrónico, ¿ok? Entonces, aquí hay otras técnicas que son la de congelación, ya les he explicado, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esas son las formas como se procesa histológicamente un tejido para tener luego esos cortecitos que ahorita se los voy a mostrar. Ahí está, miren, ahí está. Este corte que ven acá es un corte de un riñón. Acá están los túbulos, entonces esos son los túbulos. Y este de acá es el glomérulo, ¿no? Parece un corazón. Este es el glomérulo. Este de acá es el glomérulo, esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Y este es el espacio urinario, ¿ok? Entonces lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Es un corpúsculo renal. Entonces, pero para que me salga así coloreadito, los núcleos que se ven acá están de color moradito y los citoplasmas se ven rosados. Esta es la famosa coloración hematoxilina eosina, que es la de rutina, podríamos decir así. Ok, entonces, ¿qué hago yo una vez que he cortado mi muestra? Lo he colocado en una lámina portaobjeto, le quito, le desparafino, le quito la parafina, ahora lo hidrato, porque la hematoxilina es un colorante acuoso, ¿no? Entonces lo hidrato, lo pongo a la hematoxilina es un colorante básico, por lo tanto colorea las partes ácidas de la célula, en este caso el núcleo, ¿no es cierto? Luego le quito el exceso, lo viro, o sea, lo hago que está medio rosado, se vuelve a medio moradito, ¿ok? Con agua destilada nada más, me dices agua de grifo, agua de caño, agua destilada y luego lo meto a la eosina. La eosina es el colorante para el citoplasma. Es un colorante que va a colorear las partes básicas, podríamos decir, de la célula, porque es un colorante ácido. Entonces ya queda coloreado el núcleo y el citoplasma. Entonces ahora lo deshidrato, le quito todo el agua, ¿ok? Ya, mire, está listo. Le pongo un medio de montaje que me pegue la laminilla sobre los cortecitos. Ahí está, y está listo para ser observado. ¿Y qué observo? Esto, ¿ok? Eso es lo que voy a observar. Ese es el corte de un riñón coloreado con hematoxilina eosina, ¿ok? En cambio, la histoquímica, ¿no es cierto? Ya es un poquito más, no sé qué pasó, porque está aquí. La histoquímica es buscar, como les dije, una sustancia química dentro del tejido. Pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos, pueden ser proteínas, ¿no? ¿Ok? Y una de las que más se utiliza es la coloración de Paz, ¿sí? Y eso se llama ácido periódico Schiff, ¿ok? Y lo que me permite reconocer es esto que ven acá. Miren, lo que ven acá es un corte a nivel de una glándula o de glándulas, ¿no? Este es intestino, esto debe ser el duodeno, ¿no? O de repente es el estómago, no lo sé porque se parece mucho. El estómago a nivel del píloro, ¿no? No es a nivel del cuerpo, del estómago, sino del píloro. Entonces, si yo lo coloreo con hematoxilina eosina, que es la adición de rutina, las glándulas, que son estas que se ven aquí, se ven así transparentes, miren, como que estuviesen vacías, ¿no? No ha coloreado nada, solamente se ha coloreado los núcleos, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero si yo le hago la técnica de ácido periódico Schiff, el PAS, ¿no es cierto? Todo lo que es un polisacárido,
en este caso es un mucopolisacárido lo que hay dentro de estas glándulas, se tiñe, mire, de color magenta. Esto es positivo al PAS. O sea, todo lo que si yo lo tiño con este PAS y me sale así de color magenta, quiere decir que ahí voy a encontrar polisacáridos. Voy a encontrar mucopolisacáridos, glucoproteínas, lipoproteínas, o lo que cualquier proteína, cualquier molécula que tenga glúcidos, carbohidratos. ¿Ok? Bien. Entonces, ok. Ahora, también puedo detectar enzimas. ¿Ok? También puedo detectar enzimas. Por eso es tan importante esta parte, chicos, porque cuando ustedes no sean médicos o tecnólogos médicos, o de repente pues trabajen con médicos, las enfermeras, las obstetrices, sepan más o menos cómo es que se diagnostican las enfermedades. Las enfermedades no se diagnostican así, porque yo soy sabio y sé que no, sino que hay técnicas que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Entonces, hay muchas enfermedades metabólicas que tienen que ver con la ausencia de algunas enzimas, ¿no? O algunas otras que se producen por el exceso de repente de la expresión de una determinada enzima. Entonces, aquí hay una técnica que se llama histoquímica enzimática, porque estoy detectando una enzima. En este caso, se está coloreando, vamos a ver ahora, neuronas. Les voy a enseñar de una vez. Ay, Dios mío, en vez de ir acá, acá está. Estas son neuronas, ¿ok? Estas son neuronitas, miren, estas son neuronas, ¿sí? Entonces, esta, estas celulitas sintetizan óxido nítrico, ¿ok? Entonces, yo lo que estoy comprobando acá es que estas neuronas producen óxido nítrico, mientras que habrá otras que no se han coloreado, como esta, por ejemplo, acá, que no produce óxido nítrico. Pero como el óxido nítrico no lo puedo detectar directamente, yo busco una enzima que esté relacionada con la síntesis de este óxido nítrico, que es justamente la actividad de la NADPH diaforasa. Esta es una enzima, NADPH. ¿Se acuerdan de NADPH? Seguro que han escuchado hablar. Y durante nuestro curso hablaremos más de esto. NADPH diaforasa se asocia, dice, a las enzimas sintetasas de óxido nítrico. Entonces, en el sistema nervioso. Entonces, aquí yo estoy hallando, ¿no? Que mis neuronas, esas neuronitas que he sacado de este tejido, ¿no es cierto? ¿Ok? Son positivas a esta enzima. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido aquí? ¿Qué cosa le hemos puesto? Le hemos puesto el sustrato. El sustrato para la enzima. ¿Ok? Entonces, si hay reacción, ¿no es cierto? Me va a salir positivo. Pero para que se vea coloreado, le voy a poner un colorante, una sustancia que pueda colorear. Y en este caso le estoy poniendo un colorante que se llama tetrasolio. Entonces, el tetrasolio me va a dar un color, una mezcla química o una sustancia química que se llama formazán. Y el formazán tiene este color azul. ¿Ok? Y es insoluble y yo lo puedo ver tanto a microscopio electrónico como a microscopio de luz. Miren, aquí, ¿ve? Acá yo tengo mi tejido, lo fijo. Aquí no uso un fijador fuerte, es el paraformaldehído el 4% nada más. O puedo de repente cortarlo después, miren ustedes, lo corto en laminitas muy delgadas y ahí está para que pueda entrar los reactivos, ¿no es cierto? Y le pongo tritón. Tritón es un detergente, rompe membranas, ¿ok? Entonces luego lo lavo con tampón fosfato, le vuelvo a poner más tritón y aquí le pongo el sustrato NADPH, ¿sí? Y le pongo azul de tetrasóleo. Lo dejo incubar, ¿no es cierto? Ok, aquí 15 minutos y luego le doy varias horas aquí, miren ustedes, ok, a 37 grados centígrados lo incubo y luego de estar ya incubado, ¿no es cierto? Por estas varias horas, lo saco, lo monto en mi lámina portaobjeto y lo observo. Y esto es lo que veo, ¿ok? Entonces, puedo detectar no solamente carbohidratos, lípidos, no puedo detectar enzimas.
Yo puedo decir, aquí hay una lipasa, aquí hay una glucosa 6-fosfatasa, ¿no es cierto? Y la técnica me sirve tanto para microscopía de luz como para microscopía electrónica. Por ejemplo, acá hay una inmunohistoquímica donde eso se hace mucho para detectar los tumores. En los tumores normalmente hay muchas moléculas que son propias del tumor y entonces haciendo una técnica histoquímica podemos decir, ah, es positivo, si es positivo, ese es el cáncer que hay, ¿no? Por ejemplo, en este caso son células musculares. Ok, son células musculares en cual se está hallando esta desmina. La desmina es un filamento intermedio. Ahora vamos a aprender en el curso. Es un filamento intermedio que nos va a permitir detectar que esta, en vez de ser una célula epitelial, de ser una célula de tejido conectivo, etcétera, es una célula muscular porque hay desmina. ¿Ok? ¿Sí? Porque de repente el tumor, o sea, no puede ser diferenciado morfológicamente fácilmente, entonces tengo que saber exactamente de dónde viene, porque si no, ¿cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento va a depender de qué célula sea el origen del tumor, ¿ok? Y esto, ¿no es cierto?, es un resumen de cómo se hacen las técnicas inmunohistoquímicas. Entonces, en este caso anterior que hemos visto, sí, esta de acá, no tiene anticuerpos, ¿ok? Entonces, lo que yo busco ahí es la enzima, la NADPH diasforasa, que la reconozco solamente por la reacción química y la coloración. En cambio, en esta fotografía es una inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué quiere decir que he hecho inmunohistoquímica? Yo quería buscar la desmina. Entonces, la desmina es el antígeno, lo que quiero probar que hay. Pero para probar que hay, tengo que buscar hacer un anticuerpo. Se compran generalmente los anticuerpos. Se compra un anticuerpo contra desmina. Y si hay una reacción positiva, es porque hay. Y si no colorea, ¿no es cierto? Porque no hay la desmina. Entonces, esto es lo que estamos explicando en este cuadro. Y pueden ser las técnicas inmunohistoquímicas directas con un solo anticuerpo, o puedo hacerlo indirecta para que aumente más todavía la detección. ¿Y qué significa que sea indirecto? ¿No? Significa de que hago un anticuerpo que me reconoce el antígeno y luego hago otro anticuerpo que me reconozca al primer anticuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso aumenta la señal y puede ser visto más fácilmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la citoquímica ya no es en el tejido, sino dentro de la misma célula. Es decir, yo puedo buscar un determinado compuesto químico o una sustancia química, ¿no es cierto?, dentro de la célula y de repente visualizarla dónde exactamente dentro de la célula se encuentra. Si se encuentra en el retículo endoplasmático, si se encuentra en alguna vesícula, si se encuentra en el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Y puede ser tanto vista al microscopio de luz como al microscopio electrónico. Cuando se trata de detectar proteínas específicas, ¿no es cierto? Se llama inmunocitoquímica, ¿no? Cuando se hace con anticuerpos. Y cuando se trata de identificar ácidos nucleicos, ¿no? Se llama hibridación in situ, es decir, se busca, ¿no?, moléculas que hibriden, o sea, que sean sus complementarios con el ADN que estoy buscando, ¿no? Entonces es un poquito más complejo. Acá, por ejemplo, miren, esta es la citoquímica de tumores de mama. Aquí se han buscado estos marcadores, el CD30, el CD45, este es la quinasa de linfoma anaplásico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se ve la HE, es la tinción de rutina, y esa es la tinción, ¿no?, específica para este caso, ¿ok? Entonces se han detectado, ¿no? Dice para ALK, es positivo para CD30 y es negativo para ALK, ¿no? ¿Ok? Ahí está la foto. Entonces, eso es inmuno. Bien, entonces ya dejamos de ver
estas imágenes, que todo se ve al nivel del microscopio, ¿no? Y vamos a mirar ahora otra técnica que también es muy útil en la bioquímica, en la biología celular y en la biología molecular también. ¿Ok? ¿Qué es lo que se llama la centrifugación diferencial? La centrifuga, en realidad es el fraccionamiento celular. ¿Ok? El fraccionamiento, es decir, rompo una célula para separarla en partes. Separo su núcleo por un lado, su mitocondria por otro lado, su aparato de Golgi por otro lado, su retículo endoplasmático por otro lado. ¿Para qué? Para estudiar cada una de estas partes. Porque cuando yo les cuente a ustedes, miren que la membrana tiene esta estructura y funciona de tal manera, que el lisosoma, ¿no? Cuando les cuente las historias de todas estas organelas, ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que se sabe? ¿Ok? Una de las técnicas que se ha utilizado es el fraccionamiento celular. Es decir, separar lo que quiero estudiar, ¿no es cierto?, por este método. Y la centrifugación se puede hacer de dos formas. La centrifugación diferencial, ¿no es cierto?, es que es la separación por peso, por tamaño de las organelas o las partículas que quiero yo separar, ¿no es cierto?, que yo puedo que voy a estudiar, ¿no es cierto? Y eh, la fuerza que tiene la centrifugación, ¿ok? Es, es una separación más por tamaños, ¿no? De pesos moleculares, de repente, de las moléculas, de las partes de la célula, ¿ok? Ese es el fraccionamiento celular por centrifugación diferencial. Por ejemplo, miren ustedes. Acá yo tengo un pedazo de hígado, ¿no es cierto? Saco un trocito y lo homogenizo o lo licúo con un buffer a temperaturas ideales, ¿no es cierto? Con las condiciones normales para que las células no se dañen completamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí lo centrifugo. Lo digo, lo homogenizo, se llama homogenizar, ¿no? Como si estuviésemos haciendo un puré de hígado, ¿ok? Y luego va a la ultracentrífuga, a la centrífuga normal, perdón, no a la ultra, sino a la centrífuga. Y se homogeniza, se centrifuga, en este caso, a 1000 por 20 minutos. 1000 gravedades por 20 minutos. Entonces, ¿qué se ha separado, ¿no? En mi primera centrifugación? En el pellet que se queda aquí abajo, me quedan los núcleos. Y en el sobrenadante está el resto de la célula, todas las retículos endoplasmáticos, ¿no? Todo lo que hay en el citoplasma. Luego lo vuelvo a centrifugar y ahora lo centrifugo a 10.000 gravedades por 20 minutos. En el pellet, ¿qué me queda? ¿No es cierto? En el sedimento, lisosomas y peroxisomas. Y también seguro, ¿no es cierto? Mitocondrias, que aquí se quedaron arriba. Miren, aquí estaban las mitocondrias. ¿Ok? ¿Y qué me queda en el sobrenadante? Solamente vesículas de retículo endoplasmático, de aparato de Golgi. ¿Ok? Lo vuelvo a centrifugar por 105.000 gravedades por 2 horas. Y ahora en el pele tengo sedimento de microsomas, es decir, porque esta ya lo voy sacando, ¿no? Lo voy apartando. ¿Ok? Aquí me va a quedar microsomas, es decir, voy a quedarme con vesículas del retículo endoplasmático y algunos ribosomas libres, ¿no? Y así puedo ir separando, ¿no es cierto? Aumentando la velocidad, ¿no es cierto? Ya en estas últimas hay que ponerle ultracentrifugación, mire, 105.000 gravedades ya no se da en una centrífuga normal, ¿no es cierto? ¿Ok? Hasta obtener estas estructuras mucho más finas, ¿no? Vesículas de Golgi, vesículas de retículo endoplasmático, que es bien difícil hacerlo, ¿no? Porque no solamente tiene que ser altas velocidades, pero recuerden que las altas velocidades produce calor. Y eso también deteriora los tejidos. Entonces tienen que estar en ultracentrífugas que son enfriadas, en habitaciones que son enfriadas. Así cuando se quiere separar virus, también se hace más o menos de esa manera. ¿Ok? Entonces acá miren ustedes las diferentes organelas, cómo se separan por fraccionamiento celular. ¿Ok? Entonces, miren, acá está lo que les estoy diciendo. Primero se homogeniza y luego se hace la centrifugación por en la centrífuga, ¿no es cierto? Todavía tenemos tiempo. Entonces,
Aquí están los pasos. Miren, aquí hay diferentes tipos de homogenizadores, es como una licuadora. Este es solamente como una licuadora de mano. Este es un émbolo nada más en un tubito cuando uno quiere hacer pequeñas cantidades, ¿no es cierto? A veces se puede utilizar hasta licuadoras, ¿no es cierto? Se llaman blender o microblender, ¿sí? Y en otros casos se puede también utilizar el sonicador, o sea, es decir, un aparato que usa ultrasonido para romper las células, ¿no es cierto? Y también se puede hacer rompiendo las células por congelamiento y descongelamiento. ¿Ok? Miren, todas las formas de conseguir que se rompan los tejidos, se separen las células del tejido mismo, ¿no es cierto? ¿Ok? Claro, será mucho más fácil si tenemos tejidos con poco tejido conectivo. Ok, en cambio habrá otros tejidos que son mucho más complejos, ¿no es cierto? Si es que tienen más tejido conectivo, mucho más difícil de separarlo. Ok, por eso que inclusive después se filtra con un papel, con una gasa. Ok, eso vamos a hacer, ¿sabéis cuándo, chicos? Cuando hagamos la práctica de extracción de ADN, ¿no? Vamos a extraer ADN y seguro alguno de ustedes querrá traer tejido animal, otros harán de repente de tejido vegetal, que es mucho más fácil, de algunas frutas, ¿ok? Pero siempre se tiene que homogeneizar, porque tenemos que romper el núcleo para que pueda salir el ADN, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es la homogeneización. Y luego ya, miren ustedes, todos los pasos se tienen que hacer en frío. ¿Ok? Se tiene que hacer en frío para evitar justamente que se deteriore rápidamente los tejidos y las organelas. ¿Ok? Sobre todo si queremos estudiar, imagínense que queremos estudiar mitocondrias o queremos estudiar el aparato de Golgi. No podemos tenerlo a temperatura ambiente porque las enzimas están actuando y van a comenzar a hacer cambios, ¿no es cierto?, en las muestras. Entonces, nosotros no queremos que suceda eso justamente, queremos todo lo contrario, ¿no es cierto? Queremos que se mantenga lo más aproximado a lo cuando estaba vivo. Estos son los émbolos, ¿ven? Miren, es una baquelita prácticamente, pues eso se puede romper fácilmente los tejidos. ¿Ok? Tipo de centrífugas. Hay centrífugas que son ultracentrífugas, cuya velocidad es a partir de 50.000 revoluciones por minuto, ¿no? Como les dije, ahí tiene sistemas de refrigeración, sistemas de alto vacío, ¿no es cierto? Y no están en cualquier habitación, están en una habitación fría, ¿ok? Centrífugas, ultracentrífugas que son analíticas, ¿no? Aquí, sobre todo son mucho más precisos, ¿no? Las preparativas para aislar partículas, ¿no? Estas son para ver las organelas nada más. Y este es más para ver moléculas, ¿ok? Y luego de la centrifugación diferencial, que es la que acabamos de ver, que es este igualito en resumen, ¿ok? Vamos a hacer la de gradiente de concentraciones. Entonces, imagínense ustedes que teníamos nuestro pellet donde había lisosomas y peroxisomas y acá, por ejemplo, cloroplastos. Dice, acá hay mitocondrias, hay cloroplastos, lisosomas y peroxisomas. ¿Ok? Si lo llevamos a una mayor este, gravedad para poder volverlo a centrifugar, ¿ok? Ya en la parte del pellet queda, miren, membrana plasmáticas, fracción microsomal, fracción. Entonces, no hemos separado los lisosomas de los peroxisomas, ni las mitocondrias. Entonces, porque todas han sedimentado acá, porque todas tendrán un peso y un tamaño parecido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago con este pellet? Lo voy a someter a una centrifugación diferencial, porque quiero separar a las mitocondrias de los lisosomas y de los peroxisomas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un gradiente de concentraciones, y en este caso puede ser de sucrosa, ¿ok? Y ¿por qué se llama gradiente? Porque en la parte del fondo del tubo le pongo una mayor concentración de sucrosa, ¿ok? 1,25, luego 1,22, luego 1,19, luego 1,15, 1,11 y 1,09. Fíjense, esto por eso se llama gradiente. Va en el fondo el mayor y en la superficie el de menor concentración.
Y sobre eso le pongo mi fracción donde están las organelas que quiero separar. Es decir, separo esto de acá y lo coloco aquí, encima de todo este gradiente. Lo centrifugo, ¿no es cierto? Aquí lo voy a centrifugar, ¿no es cierto? También a altas velocidades, ¿sí? Y lo que voy a obtener al final es tres franjas. En la parte más profunda tengo los peroxisomas, porque ellos pesan 1,23 gramos por centímetro cúbico. Luego, en la segunda fracción tengo a las mitocondrias, que son más pesadas que los lisosomas, pero los lisosomas están en la parte más superficial. Entonces, así he separado por gradientes de concentraciones, he separado mis tres organelas que quedaron en el fondo del pellet cuando hice el fraccionamiento, ¿no? La centrifugación por fraccionamiento. Esto se llama centrifugación por fraccionamiento y esto por gradiente de concentraciones. ¿Ok? Entonces ya saben, ¿no? Cuando tenemos organelas que tienen casi el mismo peso, el mismo tamaño, para poder separarlas, ¿qué utilizamos? Una centrifugación por gradiente de concentraciones. ¿Ok? Y esto es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo pueden volver a mirar. Ese, acá el hígado, ¿no? Y aquí es por fraccionamiento. Ahora, aquí miren cómo es que se está dejando caer en tubos separados, ¿no? Las organelas que, ¿no? Le hacemos un huequito al tubo que generalmente son de un plástico especial que se pueden perforar para poder separar cada una de estas partes. O con una pipeta también se pueden sacar, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces ese es el fraccionamiento. Ahora veamos otra técnica que también es muy importante para el estudio de la biología celular, ¿ok? Que son los cultivos celulares, ¿no? Entonces, todo un conjunto de técnicas que nos permiten mantener a las células vivas, vivas. Recuerden ustedes que las células pueden vivir un determinado tiempo, o sea, no son eternas, salvo las células malignas. Las células malignas, las células del cáncer, sí pueden vivir eternamente. En cambio, las células normales viven hasta 7 generaciones, podríamos decir así, ¿no es cierto? Se pueden eh, replicar hasta 7 veces, ¿ok? Entonces recordemos que el medio donde hagamos crecer, ¿no? Tienen que tener ciertas características con todos los nutrientes necesarios para que la célula pueda sobrevivir, ¿no? ¿Ok? Entonces, las células pueden ser extraídas de cualquier tejido, ¿no es cierto? Pero hoy en día sabemos perfectamente que, imagínense que quieren hacer ustedes un experimento con células X, por ejemplo, ¿no? De repente que genéticamente se las han modificado para que tengan tal o cual reacción. Entonces, ¿dónde lo van a conseguir? Lo compran. O sea, se compra, ¿no es cierto? Y uno lo tiene congelado, ¿no es cierto? En unos tanques de nitrógeno y luego en el laboratorio se vuelven a revivir esas células y comienzan a multiplicarse. Aquí tienen unos videos que me gustaría que lo vean. Vives en Latinoamérica. ¿Están viendo? Maximizar tus ahorros. Chicos, ¿están viendo? Sí, doctora. Sí, Ah, doctora. ok, Sí, perfecto. Ok, entonces vamos a ver el video. Bienvenidos a su laboratorio de conceptos de biología. Estamos interesadas en divulgar conocimientos científicos. A lo largo de estos videos vamos a compartir con ustedes diferentes procedimientos que se pueden llevar a cabo en un laboratorio de biología. Así es, Ana María. Vamos a empezar con cultivos celular animal. Específicamente vamos a trabajar con la línea celular SIGA. Esta es una línea celular inmortalizada en caso de enfermedad y es sensitiva para el virus del papiloma humano. Así que acompáñenos y no olviden difundir para que este conocimiento llegue a muchos lugares. cuando hablamos de cultivo celular, lo primero que queremos que visualicen es una cabina de flujo laminar, ya que gracias a este equipo se puede mantener el ambiente ideal y libre de contaminación para que nuestros cultivos tengan éxito. Todo el material que ven dentro de la cabina se mantiene limpio y en buen estado, y cada vez que se va a usar se limpia con una toalla y alcohol.
Adicionalmente, materiales como cajas y placas de cultivo, que es donde se siembran las células, tubos Falcon, que es donde se almacenan los medios de cultivo requeridos, pipetas usadas para trasvasar los reactivos a las cajas de cultivo y evitar manipulación directa, tubos Se CPC dan cuenta que todo es descartable, ¿no? para hacer conteo celular, crioviales, los cuales se usan para almacenar las células si se quieren conservar y soportan temperaturas extremadamente bajas, y pipetas automáticas y puntas se requieren dentro de la cabina. Se limpian previamente y luego se dejan bajo la luz UV durante 15 minutos aproximadamente. Todo esto asegura un ambiente de máxima esterilidad y reduce los riesgos de contaminación para la célula. Finalmente, para trabajar en este equipo es necesario portar una bata quirúrgica y guantes de nitrilo. Esto es para protegernos de fluidos biológicos que pueden ser peligrosos y también mantener la asepsia. Al conocer la cabina del flujo laminar y todo lo que debemos introducir para sembrar nuestros cultivos celulares, procedemos al mantenimiento y crecimiento de los mismos. Es la estufa con CO2, ¿no? Fundamental para mantener las condiciones de crecimiento óptimas que requieren las células animales o humanas. Generalmente, las condiciones que proporciona el incubador de CO2 son la temperatura, que va a oscilar entre 33 a 37 grados centígrados según el tipo de células entradas, el nivel de CO2, que abarca un rango del 5%, y las condiciones de humedad. Para realizar diferentes ensayos con las células en cultivo, la centrífuga es un equipo indispensable para separar los componentes que constituyen una sustancia. Hoy en día hay una diversidad de centrífugas que tienen diferentes objetivos, como por ejemplo el manejo de la temperatura o diferentes niveles de rotación. Su uso va a depender de lo que el laboratorio requiera. La observación del cultivo celular es Ese, por ejemplo, es un microscopio invertido, ¿no? Miren los oculares dónde están. Perdón, los objetivos. Y aquí están los oculares. caso una caja de cultivo. Su funcionamiento es similar al microscopio óptico, pero se diferencia en que el microscopio invertido tiene la fuente de luz y el condensador ubicados por encima de la platina, mientras que los objetivos están colocados en la parte inferior. Todos sabemos que el microscopio óptico es uno de los inventos que ha marcado un antes y un después en la historia de la ciencia. Es un instrumento que permite observar en un tamaño aumentado elementos que no podemos ver a simple vista. El cultivo celular, aunque no permite hacer seguimiento al crecimiento de las células, es usado para hacer barridos de estas mismas en portaobjetos y para conteo de supervivencia celular usando métodos convencionales como la cámara Neubauer. La cámara Neubauer y el contador manual se usan para hacer conteo celular en el microscopio óptico. La cámara se ubica sobre la platina y se ajusta el microscopio para observar y contar. Como puede llegar a ver muchas células, el contador manual es ideal para no perder la cuenta y agilizar el proceso. El baño María se utiliza para incubar muestras en agua a una temperatura constante durante un largo periodo de tiempo. Es un equipo de laboratorio el cual está conformado por un recipiente lleno de agua y tienen una interfaz digital o analógica que permite a los usuarios establecer la temperatura deseada. Se utiliza en cultivo principalmente para calentar reactivos o incubar los cultivos celulares. Para las células que se quieran utilizar a futuro, se emplean crioviales. Recuerden que soportan temperaturas muy bajas, contenedores de nitrógeno líquido, lo cual asegura una temperatura de menos 196 grados centígrados, y reactivos especiales para que las células no sufran ningún daño. ¿Mm? Esperamos con este ¿Y ahora cómo hago? Acá. Ay, 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 ay.
Compartiendo. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? A ver, acá. Está compartiendo, ¿no, chicos? ¿Están viendo mi pantalla? Mm, No, No, doctora. ¿No? No, ya no, ya. A ver, espera un ratito. Ahora sí. sí, ahora sí. Sí, ahora Sí. sí. Ok, espérense. Mm, Hay otro video que quería que lo vean, pero parece que no se puede. A ver. Ese Ya no. publicaste algunos libros en Amazon y Vamos a ver, espérense un ratito, no ¿ya? ves resultados. No eres el único. La mayoría se lo hizo. Parte uno. Y esta de acá, parte 2. Ya, esta misma. ¿Están viendo, chicos? Sí, No, doctora. Ah, Ya. co- no, no, no sé. como el video no se ve, solo se ve el PPT. ¿Ah, sí? Espérense un ratito. Mm. Ahora, Ahora sí. ya, ahora sí. Se puede crear para ver su respuesta frente a diferentes tratamientos, como quimioterapia o radioterapia. Además de eso, de congelar sustancias químicas que se hacen en toda la mayoría de investigación. Acá, en la Universidad de Cancerología y en la Laboratorio de Biología del Cáncer, se utiliza para estudiar modelos tumorales y además de eso, ver cómo es el comportamiento de esos cánceres. Tenemos el gusto de trabajar en esta institución y nos emociona mucho compartir todos estos procesos con ustedes. Y acompáñenos a ver el proceso. Lo que vamos a hacer es alistar nuestra área de trabajo, vestimenta y materiales requeridos de la forma más respetuosa posible. Todo debe estar listo. Tubos Falcon de 15 litros, caja de cultivo, pipetas, frasco de desechos y el ya que la descongelación celular funciona mejor cuando se realiza rápidamente para evitar que el cambio de temperatura prolongado cause efectos dañinos en las células. Todo el material se deja bajo la luz UV 15 minutos, excepto los medios de cultivo y reactivos que se vayan a usar. El medio de cultivo de MEP, que es PBS 1X, se saca del refrigerador y se deja a temperatura ambiente hasta que se inicie el proceso. Esto se hace para que las células no experimenten choques extremos de temperatura. Una vez que se ha terminado de tratar el material bajo la luz UV, se abre la cabina y se esperan unos minutos para que el flujo de aire empiece a girarse. Se marca la caja de cultivo con nombre de la célula, fecha y número de paso. Se introduce Esas células son de carcinoma de cuello uterino, ¿ah? también marcar Miren el medio. Ya preparó el medio, ahora van a sacar las células que han comprado, ¿eh? Miren, ahí las tienen guardadas. El baño María, ¿no? Para descongelar. la depositamos en el
alistado previamente. Centrifugamos a 1200 gravedades por segundo. Transcurrido este tiempo, se observa un precipitado en el fondo del tubo, al cual se le conoce como pellet. La parte superior queda desordenadamente. Entonces, suspendemos el pellet en una nueva etiqueta vacía y lo llevamos a la caja de pellet. Terminado el proceso, limpiamos la caja con alcohol durante el favor la marca y la introducimos al incumador. La caja debe tener tapa azul y así pues la parte que Ahí las células van a crecer pegadas en el fondo del tubo Falcon, ¿no? Mire, ahí van a mirarlas. ¿Ve? Y listo. Y eso es todo, chicos. Ahí tienen la referencia para que puedan leer, ¿ok? Claro que son de varios libros los que estamos, hemos, y un poco de la experiencia, por supuesto, ¿no? ¿Ok, chicos? Entonces, hasta aquí es la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos todavía un cuarto de hora para preguntas, chicos, por favor. ¿Mm? ¿Alguien quiere preguntar? A ver. Sí, no se escucha bien. Desde un origen los videos tienen un volumen muy bajo, están mal grabados, ¿no? ¿No hay preguntas, chicos? ¿Todo está claro? El próximo lunes nos encontraremos ya desde las 8 de la mañana, cada uno en su grupo, ¿no? Para evitar justamente hacerlo por, eh, ¿cómo se llama? Por Zoom, ¿no es cierto? Ya haremos la clase presencial. ¿No hay preguntas, chicos? ¿No hay? Bueno, Profesora, buenas tardes. sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Elvio Escalante. A ver, Elvio. Profesora, la próxima clase, es decir, el próximo lunes, ¿será en el Loaiza ya? Sí, claro, en el Oaiza, los que, dependiendo del horario que tengan, ¿no? Si es a las 8, si es a las 11, ¿no? Y el otro creo que es a las 2. Ahora, yo no sé si el grupo de las 2 de la tarde prefieren empezar a las 3 de la tarde. A mí me gustaría empezar a las 3. ¿Nos ponemos de acuerdo, chicos? Los del grupo que vienen en la tarde. Em, Ujú. ese, a los que nos toca en la tarde, em, es 2 horas, ¿verdad? 2 horas y media. Claro, 2 horas y media es, ¿no? De 3 a 5:30. Algo así como hemos Ah, empezado ahora, ¿no? ya, profesora, muchas gracias. Lo que pasa es que entré tarde a la clase porque recién, bueno, bueno, muchas gracias. Ya, entonces pónganse de acuerdo con sus compañeros, ¿no? La clase está grabada, entonces de repente la pueden pedir grabada al profesor Clever, ¿no? Y ya, pero por favor me confirman, quiero que me confirmen si vamos a empezar a las 3 o a las 2 de la tarde, el día lunes que viene, ¿no? Ok. Bien, señores, entonces nos estamos despidiendo ya que no hay preguntas, parece que no se atreven a preguntar, espero que sí, sí lo hagamos cuando estemos de forma presencial, ¿no? Y nos estamos viendo. Hoy la asistencia
pues no la tengo aquí a la mano, así que no puedo pasar la asistencia. ¿Sí? A las 3, a mí también me parece a las 3 mejor. ¿Ok? Entonces, la asistencia me imagino yo que ya está tomada desde la página que tienen acá, ¿no? Ustedes ahí ponen sus nombres, creo, están todos sus nombres ahí registrados. Ok, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Hasta el próximo lunes. Los que tienen la práctica aquí en el OAISA, no se olviden, empieza a las 8 de la mañana, ¿sí? En el laboratorio de práctica. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego.